Continuamos con la tarde de NTN 24 y quiero saludar a nuestro invitado en esta parte del programa, el periodista venezolano Casto Ocando. ¿Recuerdan ustedes hace unos días atrás cuando decíamos que el primer periodista que había publicado en su cuenta de Twitter lo de los narcosobrinos, como se conoce, digamos, ahora este caso, había sido Casto Ocando? Casto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí estar aquí contigo. ¿Cómo te llegó esa información? En el momento que salió, muchos habíamos manejado durante el día anterior esta información. No se sabía exactamente si eran sobrinos, se hablaba de un alto funcionario, de alguien relacionado absolutamente con el gobierno venezolano, pero no se sabía exactamente quién era. Habían estado los rumores desde el día anterior y yo estaba hablando con las fuentes que uno normalmente como periodista maneja. Y había recibido de una fuente en Estados Unidos que se trataba de personas que eran parientes de Cilia Flores, pero luego incluso se hablaba de sobrinos específicamente, pero todavía no teníamos los nombres, y luego hasta que vino entonces una fuente mía en Venezuela que confirmó efectivamente que se trataba de estas dos personas, además con otros detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, que se trataba de 800 kilogramos, que la operación había sido a través de Honduras o estaba conectada a Honduras, y luego las fuentes de aquí comenzaron a darme un poco más de información, por ejemplo, que no era el primer viaje, sino que era otro más de una serie de viajes que venían haciendo durante 4 años. Y el otro dato interesante es que 4 años. Hay mucho más cocaína que ellos traficaron durante este tiempo. Es decir, 4 años habla de una operación establecida. Esto no fue al azar, no era la primera vez que lo hacían. Pues 4 años se puede uno interpretar que hay toda una estructura, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo hay un contacto con un proveedor más o menos establecido, que en este caso es la FARC, y sobre todo también otro contacto con el que está distribuyendo, porque estas personas eran intermediarios, es decir, ellos no son los dueños de la cocaína, no la producían, y tampoco eran los vendedores finales. Ellos estaban dándole a otros, digamos, carteles, ¿no? Y aquí se cree que la conexión iba hacia un cartel mexicano, uno o varios carteles mexicanos que sabemos, varios de ellos operan en Venezuela, por ejemplo, el cartel de los Zetas, el cartel de Sinaloa, han tenido históricamente presencia. Por ejemplo, uno de los militares que lo detuvieron el año pasado, había ayudado a enviar, y que está acusado aquí, Vasily Kotovsky, había ayudado a enviar 50 toneladas de cocaína desde Colombia, utilizando Venezuela como plataforma, hacia el cartel de Sinaloa, ¿no? Y está acusado de esa manera, de modo que es parte de lo que muchas probablemente organizaciones están haciendo, pero definitivamente es una cosa que está establecida y que se ve que hay una estructura allí y que hay mucho más gente comprometida de que estos dos personajes. Bueno, se dicen tantas cosas circulan, pero yo quisiera tomar unos minutos para ir a lo que ha dicho el único funcionario que hasta ahora se ha pronunciado en relación a este caso, refiriéndolo claramente, que es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Esto decía sobre este particular. Ahora, yo voy a poner aquí sobre la mesa un tema. La campaña que tienen contra la compañera Cilia Flores y su familia. Una campaña. Cuando aquí las cosas se pongan donde están, se van a acordar de mí, de cómo se monta una... Yo aquí en el programa hice una vez, cuando montaron la olla contra mí, la semana que viene lo voy a traer, cómo se monta una olla. Lo principal es que no debe haber escrúpulos. No debe haber escrúpulos. Esos señores detenidos en Haití fueron secuestrados. Iban 6 en un avión, agarraron a 2, se van para allá, los otros, ese avión supuestamente llevaba droga, pero el avión está en Venezuela. Cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué lo soltaron? Después dijeron que habían allanado una casa, un barco, no sé qué cosa, y la autoridad dominicana dijo que eso era mentira, que no eran de esta gente. Pero ni una sola de estas ONG de Venezuela ha mostrado preocupación por la violación de los derechos humanos de unos venezolanos. ¿Saben por qué? Porque los gringos son los que dan la plata.
Esto fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Fue un secuestro de la DEA? Mira, si fue un secuestro, los abogados defensores hasta ahora se han mantenido absolutamente, se han guardado ese detalle, es decir, no han denunciado que sea un secuestro. Tú no ves en ninguno de los papeles de la Corte hasta ahora, ¿no? Los abogados denunciando o reclamando que se trata de un secuestro. Por otro lado, yo creo que ¿qué otra cosa pudiera decir Diosdado Cabello sino tratar de justificar una historia que va a ser cada vez más complicada justificarla, ¿no? Yo creo que aquí hay cualquiera que conozca la justicia de Estados Unidos, y esto es importantísimo porque Estados Unidos actúa con un nivel primero que hay un sistema judicial independiente, pero el nivel, cuando se trata de un caso penal, un caso de muy alto perfil, ellos se preocupan particularmente de recoger la mayor cantidad de evidencias muy contundentes, y estas evidencias fundamentalmente son videos con audio, si hay pruebas documentales, por ejemplo, es decir, aquí hay un seguimiento exhaustivo, y es posible que la investigación pueda tardar mucho tiempo, porque hasta que no se consigan esas evidencias incontrovertibles, entonces no hay un caso. El fiscal del caso no lo va a probar, porque ellos saben que estas personas van a contratar los mejores abogados, tienen dinero para pagar y van a montar una batalla legal, y ellos tienen que estar preparados hasta los últimos detalles para decir: nosotros detuvimos a estas personas porque tenemos de evidencia de sobra. Es decir, Casto, si no hubiese un dossier de pruebas lo suficientemente importantes, ¿crees que las autoridades en Estados Unidos no hubiesen abierto este proceso? Absolutamente. Y hasta que no se produzca ese momento. Y por eso es que aquí, por ejemplo, aquí puede haber habido infiltrados. Se habla de una reunión que se produjo en Caracas donde esta persona infiltrada de la DEA, ¿no?, en conjunto con el FBI, viaja a Caracas a certificar la calidad de la cocaína que estos señores estaban ofreciendo. Todo eso está grabado, tiene que estar grabado, porque es un detalle interesante. Aquí hubo una conspiración, ¿no? En la legislación de Estados Unidos, la conspiración, el conspirar, es lo mismo que como si tú llevaste los kilos de cocaína a un sitio. Así que ni siquiera hace falta que tú lo lleves. La conspiración tiene el mismo castigo. O sea que es una legislación bastante severa. Y ellos, repito, mira, ha ocurrido históricamente casos aquí, y esto no es la primera vez. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando atraparon al zar antidrogas de Bolivia, un coronel retirado, un señor mayor, que ayudó a pasar una cocaína desde territorio boliviano hacia afuera, y luego entonces pidió un pago de $100,000, ¿no? Entonces todo eso está grabado. Lo que pasa es que el señor se declaró culpable y no hubo necesidad de mostrar ninguna evidencia, porque esta evidencia obviamente forma parte del secreto sumarial. Pero, repito, aquí tiene que haber un nivel de exigencia extra, además, por el hecho de que ellos saben con quién se están enfrentando, ¿no? Con gente como inescrupulosa, gente que va a especular, gente que va a decir, como Diosdado Cabello, como Nicolás Maduro, o quien quiera que fuera, que esto se trata de un montaje del imperio, ¿no? Ahora, ya que hablas de especulación, dentro de todo lo que se ha escuchado en torno a este caso, hay quien señala que esto fue un montaje o fue algo orquestado de alguna manera por Diosdado Cabello. Es decir, el único señalado hasta ahora, o uno de los pocos señalados, de estar presuntamente relacionado con el narcotráfico es Diosdado Cabello. Y que de alguna manera movió los hilos para que todas estas acusaciones salpicaran finalmente a la pareja presidencial, ¿no? A Nicolás Maduro y a Cilia Flores. ¿Esa hipótesis te suena? Mira, lo que puedo decirte más o menos porque lo hemos recibido de diferentes fuentes, es que la pelea dentro del chavismo es encarnizada, ¿no? Por un lado. Luego, naturalmente, ¿por qué Estados Unidos señala, por ejemplo, a Diosdado Cabello como cabecilla importante o principal del Cartel de los Soles? Bueno, porque evidentemente hay una participación militar muy activa en el narcotráfico. Ellos controlan puertos de entrada, puertos de salida en el camino.
luego los aviones, en el caso de los que salen por vía aérea, hay una, o sea, sin la Fuerza Armada no hay una participación. Y hay una pelea para controlar esos flujos, porque hay rutas de diferente naturaleza y hay mucho dinero implicado. Entonces, un líder político que no tiene control o participación de ese poder que se desarrolla allí, que es el narcotráfico, un militar con poder, es una persona que tú no sabes qué puede ocurrírsele, ¿no? Claro. Entonces, el poder político tiene que estar participando, y yo creo que hay peleas en las cuales Diosdado Cabello, naturalmente, trata de preservar sus propios espacios, igual que otros grupos vinculados. Se habla, por ejemplo, de Tariq El-Aissami junto con la pareja presidencial, y en estas peleas puede ocurrir de todo. Y ha habido, por ejemplo, se habla que en el caso de Leamsi, así como tú dices ese caso de... Sí. Se habla que Leamsi también fue una jugada en contra de Diosdado Cabello. Así que, para mí, como periodista, esto está dentro del campo de las posibilidades. Ahora, vayamos al caso particular de Los Flores, vayamos a la audiencia de la Corte en el Distrito Sur, en la ciudad de Nueva York, una audiencia que fue pospuesta hasta el 2 de diciembre. ¿Por qué se produjo, esa suspensión del día previsto? Mi opinión es que la audiencia que viene, ¿no? Aquí ha habido una audiencia, la audiencia de presentación, la primera vez que que se presentan ellos ante un juez, es el momento de pedir la fianza se la negaron de plano, porque no tienen ellos un arraigo o una razón para no escaparse. Entonces el juez dijo, no hay fianza, no hay una segunda, por cierto, audiencia de fianza. O sea que ellos tienen que, si hay un juicio, van a estar encarcelados durante el juicio. Entonces la segunda audiencia es, usted se declara como culpable o inocente, que eso es lo que venía, ¿no? Ayer, el miércoles, que estaba pautada. Entonces ellos pidieron 2 semanas, probablemente para sopesar, porque realmente es un dilema muy difícil, ¿no? Yo diría que están como acorralados, porque si se declaran culpables, naturalmente, finalmente, pues todo lo que está diciendo Diosdado va a quedar como un disparate, y efectivamente hay una participación, y eso sería incluso llamativo, porque, bueno, si estos se declaran culpables, tienen que haber contado con ayuda, etcétera. Y luego, para declararse culpable, es un elemento que muchos acusados utilizan para rebajar la pena, ¿no? Porque las penas son muy severas en caso de droga en los Estados Unidos. Pero si se declaran inocentes, que es la otra parte, entonces van a enfrentar lo que se llama el aparato de justicia de Estados Unidos, que es extremadamente severo. Es decir, que comienza esta batalla donde va a ser muy interesante, porque van a conocerse efectivamente cuáles son las pruebas que hay, ¿no? Claro. Y el tema es esto, que cuando tú niegas o no quieres llegar a un acuerdo, entonces la Fiscalía va con toda la petición y va con todo el castigo, y la sentencia posiblemente, si pierden el juicio, va a ser completa, ¿no? Y yo quería recordarte este caso del SAR antidroga, porque este señor que había probablemente traficado menos cantidad que esta gente, ¿no? Y pidió $100,000 de recompensa. Cuando fue a buscarlo a Panamá, esa supuesta recompensa, ¿no? Se lo llevaron, lo metieron preso y se lo trajeron para acá. Y ese señor se declaró culpable, ¿no? Y yo fui el día de la sentencia, y este señor, un señor de 65 años, ¿no? Un señor bajo así, ¿no? Un boliviano, ¿no? Típico, que tenía sus nietos, su familia. Estaba completamente solo porque la familia no tenía dinero para venir a verlo, ¿no? Al juicio aquí en Miami. Entonces ese hombre se puso a llorar. ¿Siendo el SAR antidrogas? Siendo el SAR antidrogas. Entonces se puso a llorar, ¿no? Cayó en una crisis cuando la juez le dijo, diga sus palabras. Y entonces dijo que se arrepentía, que él lamentaba mucho que sus nietos no los iba a ver, o sea, era un drama, ¿no? Y cuando terminó de hablar, la juez le dijo, bueno, ¿sabe usted? No, sus lágrimas no me conmueven. Usted tenía que haber pensado eso antes de haberlo hecho. Y le metió 14 años de cárcel. Este hombre tenía 64 años más o menos. O sea que iba a salir a los 78 probablemente, ¿no? Y claro, es muy severo, no hay compasión por los daños que eso implica. Claro, y estos muchachos, entiendo, enfrentan una cadena perpetua. Exactamente. Entonces, si tú tienes una declaración de culpabilidad, hay la posibilidad de reducir esa condena sustancialmente, dependiendo de lo que ellos aporten para descubrir, es decir, quiénes están arriba. Claro, el dilema en este momento es culpables o inocentes.
ninguna de las dos opciones son buenas. Claro, por supuesto. Ninguna de las dos opciones son buenas y habrá que ver qué es lo que ahí ocurre. Y por eso es que posponen, porque si alguien se declara culpable, imagínate, ¿no? Todo el efecto mediático que pueda tener en la estrategia del gobierno de reflejar que estos son inocentes, que están secuestrados, entonces ¿por qué se declararon culpables? Claro. Habría que ver cuál es el siguiente capítulo que va a inventar Diosdado Cabello. Castro, como les decía al comienzo, es un periodista de investigación. Recientemente publicó un libro, hemos hablado en el programa de él, Chavistas en el Imperio, que es una investigación sobre las cuentas, movimientos de dinero, propiedades en los Estados Unidos, de gente afecta, digamos, al gobierno del presidente Chávez. Pero sabemos, Castro, que vas a poner al aire prontamente un portal, precisamente un portal de investigaciones. ¿Cómo va a llamarse este portal? ¿Cuándo piensas que va a estar al aire? ¿Van a ser tus investigaciones? ¿Vas a compartir investigaciones de otros? Cuéntanos y luego vamos a un particular que va a tener ese portal, que les vamos a dar la primicia para que vean que todos vamos a querer ingresar en él. Mira, el portal lleva el nombre de Factual, que es un nombre que al mismo tiempo se escribe y se entiende igual tanto en español como en inglés, porque la idea es también publicar cosas para el público en inglés. Muchas de las cosas que en Estados Unidos se publican en español, para la gente de habla inglesa no existen, porque están en español y no en inglés. El otro punto es que, nada, hay un grupo de periodistas que estamos tratando de hacer enfocar algunos temas, ¿no? Y uno como periodista ha venido recopilando mucha información bastante, digamos, sustancial, que revela intrínculis de las cosas que están pasando. Y bueno, yo estuve hasta recientemente trabajando en la unidad de investigación de Univisión, pero luego he tomado un tiempo para replantear las cosas y ver que... Y bueno, nada, una de las cosas que sí queremos hacer investigación, no solamente Venezuela, queremos hacerlo un poco regional, claro. Hay temas de Colombia muy interesantes, hay temas, por ejemplo, de Centroamérica, están pasando cosas muy interesantes, en algunos casos conectados con Venezuela, en otros casos independientes, pero tratar de hacer un tipo de periodismo bastante, digamos, lo más serio y posible dentro de los recursos, porque el tema de la investigación es que requiere de recursos, requiere para realmente hacer algo sólido y serio, ¿no? Una de las primeras investigaciones que se van a publicar en este portal tiene que ver con la red de espionajes que me decía Castro ha establecido Nicolás Maduro en torno a la oposición. ¿Esto es así? Sí, es un trabajo, es un tema que vengo trabajando de hace algún tiempo, pero lo interesante de esto es que coincide, y la razón por la cual me parece muy apropiado, es que ayer se filtró, digamos, Snowden y el grupo que trabaja con él, filtraron unos documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, que estaban, que muestra que la NSA estaba metiéndose en los correos y en las comunicaciones internas de Rafael Ramírez en PDVSA, por lo menos desde el 2011, ¿no? O sea que le sacaron todo, ¿no? Todos los correos personales, el correo corporativo, el correo, incluso las comunicaciones vía mensajería interna. Y entonces todo eso, y hoy hubo una gran denuncia de Maduro. Maduro dijo que iba a revisar las relaciones con Estados Unidos por ese espionaje, sí, ¿no? Es cierto, pero lo interesante es que lo que está haciendo Maduro en Venezuela es tan malo o peor que lo que él está criticando que está haciendo la NSA en Venezuela. Y está, digamos, monitoreando todo. Es decir, hay un organismo que se encarga de centralizar toda digamos, las intervenciones de toda naturaleza. Digamos, no hay es decir, van por encima de las libertades constitucionales en Venezuela y violando la privacidad también de los venezolanos. Y luego están metiéndose en todos, o sea, teléfonos, grabaciones de visión nocturna, o sea, hay una cantidad de cosas que van a ver en este reportaje. Y bueno, es una cosa que para mí es alarmante como periodista. Eso, si hubiese ocurrido aquí en Estados Unidos, ya hubiese habido un escándalo de marca mayor. ¿Tú crees que
En esta red de espionajes que establece Maduro en torno a opositores se maneja información tan personal, tan individual, que esta información en manos del gobierno venezolano sirva de alguna manera para provocar acciones o actitudes o paralizarlas, ¿no? Y de repente eso explica la pasividad de algunos personas, no quiero referirme a nadie en particular, pero de algunos miembros de la oposición que uno no entiende por qué pueden o no asumir posiciones ante lo que está ocurriendo. Sí, ese es precisamente uno de los objetivos, ¿no? Cuando uno penetra la privacidad, ¿no? O la intimidad o las comunicaciones de una persona, es una manera extraordinaria, muy fuerte de un mecanismo que puede utilizarse para chantaje. Yo no tengo, digamos, evidencia o prueba de que haya sido así por parte del gobierno. Hay muchas razones para pensar que el gobierno, con toda la falta de escrúpulo que tiene, pudiera haber hecho esto. Pero este es uno de los peligros, justamente, ¿no? El hecho de que a través de estas comunicaciones el gobierno pueda no solamente estar enterado de qué es lo que está pensando todo el mundo, sino también cómo puede manipular los hilos detrás de bastidores, ¿no? Y esto es una cosa terrible porque estamos eligiendo justamente un nuevo Congreso donde esta gente va a intentar comunicarse. ¿Y qué nos garantiza en este momento, o qué garantiza a los venezolanos que estos diputados no puedan ser manipulados en el futuro a través de este tipo de herramientas? Factual se va a llamar el portal. Factual. Les diré cuando ya vaya a estar al aire. Evidentemente no podemos dar la dirección porque el portal puede tener problemas antes de salir, lo cual es lo más probable y es absolutamente previsible, pero seguro que Castos nos va a hacer llegar el momento en que Factual esté ya al aire para que usted pueda ingresar y tener acceso a todo esto que va a manejarse allí. Castro, gracias. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Te agradezco además que siempre estás disponible cuando te llamo y compartes con nosotros parte de estas investigaciones y de los datos periodísticos que llegan a tus manos. Un gusto haberte tenido. Gracias, igualmente.